Bueno, para nosotros, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por el contacto. Un saludo para toda la gente del piso y la audiencia de acá de Corrientes. Para nosotros es un motivo de gran preocupación la cantidad de proyectos de ley sobre humedales que han ingresado a ambas cámaras del Congreso de la Nación, fundamentalmente por la forma, el objeto y la definición que contienen dichos proyectos de ley sobre los humedales. No porque estemos nosotros en contra del cuidado, que de hecho tenemos sobradas muestras de la armonía que existe, por lo menos en Corrientes, entre la producción y los recursos naturales y los humedales. Nosotros somos muy cuidadosos de nuestros recursos naturales, pero como están encarados los proyectos de ley, por el objeto y por la definición que tienen, se transforman de aplicarse en algo sumamente peligroso. La preocupación que ven ustedes es económica y productiva, sobre todo de aplicarse estas leyes de humedales que han ingresado a la legislatura. Así es, hay que recordarle a la audiencia que los proyectos de ley tienen por objeto exclusivamente el foco en lo ecológico, en los recursos naturales, y donde el hombre y su actividad económica, socioeconómica y cultural quedan afuera, no están incluidos. Ese es el objeto de la ley, con lo cual ya que no se incluya al ser humano es muy grave, por lo menos desde nuestro punto de vista. Y después el concepto de humedal es un concepto amplísimo, al usar términos como suelos hídricos, hidromorfismo o rasgos de hidromorfismo, incluyen como humedal enormes superficies. El 25% de la superficie total del país, unas 50 o 60 millones de hectáreas de las más productivas. Si enfocamos en Corrientes, tenemos un 70% de su superficie, un 40% de la superficie de Buenos Aires, es decir, enormes extensiones que hoy producen, que hoy dan trabajo, que hoy acogen a economías regionales, que crean divisas y alimentos de alta calidad. Si estos proyectos prosperan y se sancionan finalmente y se los aplica, toda esa actividad se va a ver impedida de realizarse o con muchas dificultades, con lo cual van a existir un problema social en enormes extensiones del país, porque la gente no va a tener forma de producir y van a desaparecer los empleos, la inversión. Por eso es nuestra preocupación. ¿Qué le parece que se llega a esta situación? Porque ¿cree usted un desconocimiento de parte de la política de lo que es la actividad productiva? Porque hay una presión de lugares más ambientalistas. ¿Cuál es la postura que usted cree que existe para que se lleven adelante estos proyectos de ley? En primer lugar, en porcentajes, digamos, nosotros pensamos que lo más grave es la falta de información. Que el hombre común, el ciudadano de a pie, no tiene por qué conocer la información que por ahí es más técnica, y lo mismo le pasa a los legisladores. Estamos seguros que si a la gente se le explica y nosotros tenemos la posibilidad de contarles nuestra visión, se va a entender mucho más. Es decir, entonces, sobre esa falta de información se monta una corriente internacional de que sostiene una visión extremista con respecto a la utilización de los recursos naturales, una visión ideológica que considera exclusivamente que hay que atender lo natural y que poco le interesa qué le pase al ser humano, olvidándose que el ambiente está integrado por dos elementos inescindibles, la naturaleza y el ser humano. Y todos estos proyectos se ocupan exclusivamente de la naturaleza y no le dan cabida al ser humano. Con el agravante que no existe un documento diagnóstico que esté alertando sobre una catástrofe en los humedales. Ninguno de los proyectos de ley hablan de este diagnóstico sobre qué quieren solucionar en los humedales que esté ocurriendo y que sea de tal gravedad que amerite una restricción tan grande. Lo único que dicen o mencionan son ahora los incendios y pastizales. Pero si realmente se quieren solucionar el problema que somos conscientes que existe con las
islas que se están incendiando en el Paraná, en frente a Victoria y Rosario. Hay elementos para atender esa problemática. Hay una ley nacional del fuego, hay 2 provincias que tienen normas que se refieren a esa problemática, Santa Fe y Entre Ríos. Hay 2 gobernadores que tienen que asumir su responsabilidad y hacer cumplir la ley. Y si hace falta la intervención de fuerzas federales, como la prefectura, para que aplique su poder de policía, está la ministra de Seguridad, Frederick, que también puede ser convocada, pero no hace falta para resolver un problema local, interjurisdiccional, involucrar a 60 millones de hectáreas o a 70% de la superficie total de la provincia de Corrientes. Eso no es necesario. Por eso decimos, no hay un documento diagnóstico que diga que esté alertando sobre una catástrofe en los humedales, sí problemas puntuales, pero hay normas vigentes que las autoridades de aplicación tendrán que hacerlas cumplir, las multas, las sanciones que sean necesarias, y se resuelven los problemas, pero no involucrar a 60 millones de hectáreas. Eso es lo que nos parece totalmente irrazonable. Son muchas las entidades nucleadas en la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes que han firmado esta declaración oponiéndose a una posible ley de humedales. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Los pasos a seguir son, nosotros hemos alertado a todos los legisladores de ambas cámaras sobre nuestra preocupación, pidiéndoles que nos permitan opinar, que no se resuelva algo sin escuchar a las partes interesadas, a los afectados. Las provincias tienen que ser escuchadas. No nos olvidemos que los recursos naturales, por la Constitución reformada en 94, son recursos originarios de las provincias, y a la Nación les queda reservada por la Constitución nada más que legislar sobre esas materias en los presupuestos mínimos. Y si estamos hablando de 50 o 60 millones, el 40% de la superficie de Buenos Aires o el 70% de la superficie de Corrientes, claramente no son presupuestos mínimos, son presupuestos máximos, con los cuales las provincias se van a ver afectadas y probablemente los gobernadores, en defensa de sus ciudadanos, en defensa de sus recursos naturales y en defensa de sus jurisdicciones, acudan a la Corte Suprema pidiendo el auxilio para declarar la inconstitucionalidad de la medida. Por otra parte, va a haber una enorme cantidad de problemas económicos, sociales, entre los particulares y el Estado, porque son tales las regulaciones que se pretenden y tales las restricciones que los inversores privados no van a saber qué producir, cómo producir, qué permiso necesitan para trabajar, y eso va a crear una situación realmente caótica en muchas partes del país.